Muy buen día, mi nombre es Diana Paula Murillo García, de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la materia de contratos civiles, y hoy les estaré hablando sobre la hipoteca. Para poder entender enteramente el tema, primero es importante analizar su concepto, el cual encontramos en el Código Civil de Chihuahua en el artículo 2786, el cual define a la hipoteca como un contrato por virtud del cual un deudor o un tercero, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, otorgan al acreedor el derecho de proceder, en caso de incumplimiento, a la venta de un bien determinado, enajenable y sin entregárselo. Como bien sabemos, todos los contratos constan de varias partes que lo conforman. En el caso del contrato de hipoteca, tenemos a dos participantes. El primero es el deudor o tercero, quienes tiene una obligación con el acreedor, y por otra parte tenemos al acreedor, quien es el beneficiario de la hipoteca. Más adelante analizaremos que no siempre tiene que haber dos partes en un mismo contrato. Después pasamos a sus características más importantes. La primera característica que encontramos es la naturaleza inseparable respecto de los bienes grabados. Es un derecho real, ya que estamos hablando de un bien determinado, un derecho de persecución, derecho de preferencia y enajenación, los cuales analizaremos más adelante. Y es un gravamen impuesto, quiere decir que está sobre el bien por el cual se hace la hipoteca. Después tenemos los bienes sobre los que recaen. Son bienes determinados y enajenables. La ley no especifica qué tipo de bienes tienen que ser, pero sí nos indica que tienen que ser determinados y enajenables. Generalmente son inmuebles. Podremos decir que es una costumbre de que sean inmuebles. También incluye las acesiones naturales, es decir, los frutos o incorporaciones que se hubieran hecho a causa de algún medio natural. Después tenemos las mejoras hechas por el propietario. Digamos que tenemos como ejemplo que hablamos de una casa a la que se le agregó un aire acondicionado para poder disfrutar mejor de la habitación ahí. Entonces, esa mejora se convertiría en parte de la hipoteca. Después tenemos los objetos incorporados permanentemente, hablando de la misma casa a la que hicimos referencia anteriormente. Digamos que se le agregó una barda o un cuarto nuevo para poder igualmente disfrutar mejor de la habitación. Entonces ese objeto incorporado permanentemente también será parte de la hipoteca. Nuevos edificios sobre el terreno hipotecado. Si hablamos de una finca grande donde parte del terreno en donde no hay cultivos o no hay algo que produzca un fruto, se incorpora una pequeña casa para aquel cuidador nocturno o algún otro empleado. Esa casa también sería parte de la hipoteca. A continuación tenemos los bienes que no pueden ser hipotecados, los cuales encontramos en el artículo 2791. Primero están los frutos y ventas pendientes. Digamos que una cosecha ya está vendida antes de que sea recolectada, en la cual no podría entrar en una hipoteca. Después tenemos los objetos muebles colocados permanentemente, ya sea una mesa, una silla, un cuadro, una planta, un adorno. No entrarían en la hipoteca. Las servidumbres. Las servidumbres solo podrían entrar si se acuerdan con anterioridad y tiene que ser sobre el predio dominante. Después están los frutos en el usufructo, el uso y la habitación, que pues claramente no es un bien determinado o enajenable, y los bienes litigiosos. A continuación está la existencia de varias hipotecas sobre un mismo bien. La ley nos indica que pueden haber varios bienes hipotecados que ya estén anteriormente hipotecados. Quiere decir que un solo bien, digamos una casa, puede tener varias hipotecas sobre él. A la hora del momento, en el caso de que se incumpla la obligación, en el momento en que se haga la venta y se le pague al acreedor, se irá pagando conforme al tiempo y fecha de inscripción.
se paga al primero que inscribió, después al segundo, al tercero y así sucesivamente. La siguiente característica que encontramos es la constitución por el deudor o un tercero. Podemos llamarlo también como una hipoteca unilateral, la cual veremos un poco más adelante. Por lo pronto, sabemos que es viable porque implica la celebración de un verdadero contrato, y la cual encontramos en el artículo 2797. Después está la insuficiencia de la garantía hipotecaria. Para esto, se debieron haber llevado distintos estudios para garantizar que el bien que se hipoteca es suficientemente grande para cubrir la deuda principal que se pretende garantizar. En caso de que no lo sea, se llevan a cabo diferentes peritajes para realmente afirmar que no garantiza en su totalidad la obligación principal. Entonces, en caso de ser insuficiente, el acreedor podrá exigir que se mejore la hipoteca para poder cubrir la obligación principal. En caso de que el deudor no mejore la hipoteca, 8 días después de que se declaró de que era insuficiente, el acreedor podrá proceder a determinar que se incumplió la obligación y así vender el bien hipotecado. Después tenemos que garantizar las obligaciones futuras o sujetas a condición. Hablando de una condición suspensiva, la hipoteca surtirá efectos desde el momento de su inscripción. Si es resolutoria, no dejará de surtir efectos hasta que se haga constar el cumplimiento de la condición de la que estamos hablando. Es importante mencionar que la hipoteca es un contrato accesorio, quiere decir que depende de un contrato principal, que es la obligación principal que tiene el deudor ante su acreedor. Después tenemos la capacidad requerida para hipotecar. Solo puede hipotecar quien puede enajenar, es decir, aquel que puede ser dueño de un bien. Para esto se necesita la capacidad especial para disponer del bien, es decir, entregarlo, comprarlo, venderlo, etc. Y por supuesto se necesita una capacidad general para contratar. Por último, la característica que encontramos es la forma que debe revestir la hipoteca. Esta siempre debe de ser formal por escrito. En caso de que sea mayor, el bien, en caso de que sea mayor de 500 salarios mínimos, es obligatorio que se haga constar por escritura pública. En caso contrario, puede constar por escritura privada. Para poder determinar el monto del contrato, que se hace sobre el valor del bien que se va a hipotecar. Es importante también mencionar que para poder llevar a cabo un proceso judicial, la hipoteca siempre tiene que estar sobre escritura pública. No importa si se hizo por escritura privada por ser menor a 500 salarios mínimos. Si se quiere llevar a juicio, siempre, independientemente del bien, tiene que estar por escritura pública. Después, como les mencioné anteriormente, existe la hipoteca unilateral. Como su mismo nombre lo menciona, es aquella que se lleva a cabo solo por una de las partes, en este caso es el deudor o el tercero. Podemos encontrar esta descripción en el artículo 2813, el cual nos dice textualmente: son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por la disposición del dueño de los bienes que se constituyen. Puede derivarse de una declaración unilateral de la voluntad. Quiere decir que el deudor, por voluntad propia y consciente, decidió llevar a cabo una garantía para su obligación principal sobre un bien, el cual se va a hipotecar.
La declaración no es válida si lisa y llanamente se limita a la constitución del gravamen sin vincularlo a una obligación específica. Quiere decir que como estamos hablando que la hipoteca es un contrato accesorio, necesita de una obligación principal para existir, independientemente si es voluntad del deudor llevar a cabo la hipoteca, aún así tiene que existir una obligación principal. Ahora tenemos los principios de la hipoteca. Existe una correlación entre el bien hipotecado y el crédito garantizado con la hipoteca. Y estos principios son los que nos lo explican, de los cuales encontramos 3. El primero es la especialidad, sobre bienes especialmente determinados y para créditos específicos. Ya mencionamos anteriormente que la ley nos indica que los bienes tienen que ser determinados y enajenables y que estos tienen que garantizar una obligación principal, es decir, un crédito específico. Después tenemos la publicidad, que para surtir efectos la hipoteca debe inscribirse en el registro público de la propiedad, es decir, tiene que darse a conocer que existe una hipoteca sobre el bien para garantizar a otra obligación. Por último tenemos a la indivisibilidad. Permanece íntegra aunque se reduzca la obligación. Esto quiere decir que si la obligación, vaya la redundancia, se reduce, la hipoteca no va a reducirse con ella. La hipoteca se mantiene ya que el valor del bien no ha cambiado. Y no se divide aunque el bien se altere o modifique. Como dijimos anteriormente, puede haber mejoras o expansión del bien y eso no hace que tenga que dividirse la hipoteca. Después tenemos el derecho real de la hipoteca. Encontramos el derecho de persecución, el cual se mencionó al principio de la presentación. Es oponible a todos, quiere decir que hay derecho sobre todos. Y el gravamen se mantiene en caso de ser pasado a un tercero. Después está el derecho de venta, que es el derecho a ser pagado con el valor de los bienes. Ya habíamos mencionado anteriormente que en el caso del incumplimiento de la obligación principal, el acreedor tiene derecho a vender el bien hipotecado y con ello recibir su pago sobre la obligación que no fue cumplida. Y esto se lleva mediante la venta judicial. Después tenemos el derecho de preferencia. Como lo explicamos anteriormente, en caso de varios acreedores, estos serán pagados según el orden de las fechas de inscripción. De los bienes se pagarán los gastos del juicio, de venta, de conservación y de administración. Quiere decir que el acreedor no tiene que llevar a cabo ningún gasto que haga referencia a la hipoteca. Después tenemos las clases de hipotecas, las cuales son 2 tipos. La voluntaria, la cual ya hablamos un poco anteriormente, pero igual la volvemos a mencionar. Son las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño. El acto bilateral es en donde participa el deudor o tercero junto con el acreedor y el acto unilateral, que es nada más donde participa el deudor o el tercero. Después tenemos la necesaria, que es aquella que por disposición de la ley están obligadas a constituirse, es decir, que la ley nos señala que para poder llevar a cabo otra obligación, tiene que llevarse a cabo una hipoteca. Por último, encontramos la extinción de la hipoteca. Puede ser de manera indirecta o directamente. La indirecta se extingue por la extinción de la obligación principal que garantiza. Como mencionamos anteriormente, sabemos que la hipoteca es un contrato accesorio y que solo existe si el contrato principal, que es la obligación principal, existe. Si esta no existe, la otra tampoco. Ahora bien, tenemos la que es directamente, que es causa directa o inmediata a la hipoteca y que no afecta a la obligación principal, de la cual derivan diversas causas.
ya sea la extinción del bien que se hipotecó, la resolución o extinción del derecho del deudor sobre el bien, es decir, que éste ya no pertenezca a él. Expropiación por causa de utilidad pública, digamos que es una pequeña casa que se encontraba sobre algún terreno que tiene que ser utilizado para alguna obra pública. El remate judicial. La remisión expresa que haga el acreedor, es decir, que él diga que ya no se debe ninguna garantía sobre la obligación principal. Entonces la hipoteca ya no tiene sentido de existencia y por supuesto la prescripción. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.